Estoy ya conversando con Diego Alonso, integrante de Sociedad Rural. Vamos a hablar con él sobre un tema, vamos a decir realmente lo que ocurrió, del que me alertó, teniendo en cuenta que ponemos muchas veces el foco en algunas situaciones que se dan fuera de nuestra región, que evidentemente también requieren esa mirada, pero que nos invitan a pensar qué está pasando más cerca. Alertas por zonas de emergencia, zonas de desastres, complicaciones que tienen que ver con lo climático y a veces con postergaciones de obras o situaciones que también están ligadas a esas temáticas. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por venir, Diego. No, por favor, un gusto. Pensaba un poco en cómo nos cuesta a veces enfocarnos en problemas que tienen larga data y que cuando pasa un poco la emergencia no dejamos de mirar o se nos escapan un poco de la atención más inmediata y después nos vuelven a sorprender. Sí, realmente el problema climático no es un problema de este año último, ¿no? Y sobre todo lo que es la sequía en el periodo estival o saliendo de la primavera hasta fin de lo que fue prácticamente el verano, hasta los últimos días que empezó a llover normalmente. Y referido sobre todo eso, el daño que hace la sequía, ¿no? A los problemas climáticos. Y venimos ya 5 años consecutivos con 2 años al principio más o menos leves, después un año gravísimo que fue el 2022-2023, 2024 una sequía más o menos y este año vuelta a ser una seca, no como la del 2023, pero bastante marcada, sobre todo en el periodo de noviembre, diciembre, enero y febrero con mucho calor, incluso hasta el otro día, fines de febrero. Pero ahora estas lluvias no recomponen. Bien, sí, hay zonas y estaban muy buenos los mapas del INTA, ¿no? Que marcaban como una zona semicircular que incluía el norte del departamento de Las Colonias y Castellano. De ahí que lo que estamos viendo es el decreto del gobernador que fue firmado creo que ayer a la mañana, el 25 de febrero último, previendo ya que se vencía la emergencia para los 3 departamentos del norte, 9 de Julio, Vera y General Obligado, y el departamento de San Cristóbal, que estaban en emergencia por la sequía del invierno. Así que los 6 meses de fines, no 6 meses, 4 meses y 2 de este año, porque venció el 28 de febrero, esos departamentos estaban en emergencia. Este decreto lo que hace es prorrogar esa emergencia por 6 meses más hasta el 31 de agosto y además incluye el departamento San Justo, el departamento San Javier y distritos del norte del departamento Castellano y del norte del departamento de Las Colonias, que es lo que más a nosotros nos interesa, que son los distritos de Santo Domingo, Progreso, Hipatia, Sarmiento, María Luisa, Providencia, Sotomayor, Elisa, La Pelada y Ituzaingó, que esos son los 10 distritos que incluyen. Ahí tenemos que ser francos, habíamos tenido charlas con el senador Pirola y con gente de que fue a la reunión de emergencia agropecuaria, porque la zona prácticamente abarcaba todo el departamento, incluso mediado el 2 de febrero, yo me acuerdo haber ido a Rafaela y ahí en Humboldt había soja secándose, que al día de hoy puede haber mejorado y puede haber aliviado y la situación, porque las lluvias empezaron, si recuerda la gente, ya empezó a mediados 15 de febrero, empezó sobre todo en la zona de Esperanza, lo que no ocurrió así en el norte del departamento, que bien están estos distritos discriminados para ser digamos, tenido en cuenta por emergencia o desastre de acuerdo a lo que cada empresa haya tenido como daño o como ¿Cuál es perjuicio. La diferencia exacta? Bueno, en el beneficio especialmente. Bueno, después vamos a ir sobre el total del beneficio. La emergencia declara la prórroga del impuesto inmobiliario, que es provincial, y el desastre condona la deuda por el periodo que está estipulado de los 6 meses de emergencia. Lo que nosotros siempre decimos, si el establecimiento no trabaja con tierra propia, como es la realidad prácticamente del 80% de la tierra que se trabaja en el departamento, o por agricultura o por tambo, el beneficio nunca llega a las empresas. Entonces, la prórroga tal del impuesto inmobiliario o la condonación del impuesto inmobiliario no deja de ser una ayuda para
el productor que está alquilando tierra. El que tiene tierra propia y puede lograr esa situación tiene cierto beneficio. Pero vamos a ser claros, no pagar el impuesto inmobiliario es una gota dentro de lo que uno paga y gasta, ¿no? Porque he tenido comentarios o charlas con productores lecheros de Providencia que estaban comprando todo lo que comían las vacas, lo tenían que comprar, porque realmente desde noviembre hasta estos días de la semana pasada no cayó una gota. Entonces pastura cero y tienen que comprar el maíz, tienen que comprar, no hay reservas de silo porque venimos de 2 o 3 años de muy mala calidad y esto hace que se eleven los costos de producción o que sea para mantener la producción y la facturación, pero ciertos productores, por más que el precio de la leche sea bueno, estén trabajando a pérdida, que los campos agrícolas donde hay soja sembrada o sorgo o maíz estén con bajísimos rendimientos. Si bien la lluvia lo pone todo verde, pero el ciclo reproductivo ya está avanzado y no vuelven a hacer florecitas y chauchitas, digamos. Es como que la planta ya cumplió su ciclo y no vuelven a hacer el llenado de las chauchas ni la cantidad que tienen que ser. Ahora bien, si esta emergencia la convalida la nación, ahí ya el beneficio empieza a ser un poco más interesante porque durante el periodo que transcurra la emergencia o el desastre, ocurre lo mismo con el impuesto a las ganancias o la prórroga del pago, que creo que es por 24 meses, o sea que hay gente, me comentaba que está en la emergencia 2022-2023, va a empezar a pagar ahora los vencimientos porque tuvo la homologación de la emergencia por parte de la nación. Esto es un trámite que lo hace la provincia y como digamos se hace muy a conciencia, porque estas zonas también fueron no solo por indicación de los productores o del gremio de los productores, que sería la rural, las rurales o Carfe, o las cooperativas que estaban presentes también. Lo hace el INTA, el informe técnico, y fue el INTA el que dice, mira, hay que tiene la última palabra. Tiene la última palabra porque es un organismo técnico y bien usado. Entonces, cuando la nación homologue esta emergencia, puede ser la prórroga del pago de impuestos a las ganancias o la condonación del periodo que estuvo afectado a la emergencia agropecuaria. Y ahora, pensando que tenemos esta situación dramática en Bahía Blanca y en la provincia de Buenos Aires, recordamos que nosotros también tuvimos horas tan críticas vinculadas al agua y pasar de una emergencia a la otra no sería lo ideal. ¿Ha visto algo que le haga pensar que no vamos a pasar a otro tipo de emergencia? Bueno, primero los sucesos de tanta lluvia pueden ocurrir en cualquier lado porque el clima está así, como ocurrió en abril del 2007 acá en la ciudad de Esperanza, como ha ocurrido en San Justo, me acuerdo. O sea, ¿usted no niega el cambio climático? No, no hay que negarlo, no, el cambio climático, el aumento de la temperatura. Antes, cuando nosotros íbamos a la escuela, había 40 heladas corridas en el invierno y ahora cuesta contar 7, 8 heladas en el periodo total del invierno. Incluso hay días que estamos en chaleco o en mangas cortas. El calentamiento global existe, el cambio climático existe, las lluvias pueden ser cada vez más, estos episodios de alternar sequías con periodos muy cortos de lluvia en una tormenta. Localmente intensos pueden ocurrir, sí señor. Y bueno, tenemos que estar preparados. Lo que ocurrió en Bahía Blanca, por más que sea una situación muy especial, que está cerca de una desembocadura de los ríos con el mar a un bajo nivel del mar, donde cuesta escurrir. Bueno, acá ocurrió y tuvimos evacuados y tuvimos prácticamente media ciudad bajo el agua. Yo lo que veo con preocupación que en el campo no se hacen las obras de hidráulica y no aprovechamos esta situación de años con poca sequía como para mejorar todo lo que es alcantarillado, mejorar lo que es cuneteo de los predios, tiene que ver con los caminos rurales también. La dirección de hidráulica no tiene, o la dirección de aguas, no sé cómo se llame, pero creo que es hidráulica. Tienen un plan, pero no sé si lo ejecutan, si tienen presupuesto para ejecutar, para trabajar con los comités de cuenca. Se estaba haciendo el canal Vila Cululú, famoso, que iba a desembocar en el Cululú. Jamás nos dieron información, eso del gobierno de Lifchi,
pasó la gestión de Perotti y ahora volvemos y no tenemos información de cómo está esa situación o qué áreas o cómo sería el plan de manejo del agua esa, y si no sabemos si en grandes periodos de lluvia, que pueden ser o localmente intensos como decías vos, o prolongados, que empiece a venir agua por lugares donde hubo en el año 78 toda esa zona de Vila y del departamento castellano del norte, que hoy está en emergencia por sequía, estuvo inundado. Entonces vemos con preocupación que no se hagan las cosas y que, digamos, salvando las diferencias, lo de Bahía Blanca puede ocurrir en cualquier localidad y puede ocurrir en el campo, y podemos llegar a tener pérdidas que después tenemos que subsanarla con estas consecuencias que son, con estas medidas como emergencia, que son nada para los productores, porque realmente el que la pasó ya tuvo que poner más plata, ya perdió la mitad de la cosecha, ya perdió la mitad de la facturación, y esto, por más que esté declarada emergencia, no recuperan el dinero que han perdido, ¿no? 17 años hago la cuenta desde 2007 a la fecha en relación a lo que significó este periodo post-inundaciones. Usted me hablaba de los comités de cuenca. ¿En qué se puede notar que existieron o que tomaron responsabilidad en relación a lo que pasó después de aquella contingencia? No, realmente no. En los comités de cuenca primero hay que ver que trabajan en el área rural, y que más allá de eso la provincia tiene que tener un plan director de cuenca. La cuenca a su vez tiene microcuencas, porque el área de, por ejemplo, de Humboldt y todo el departamento de Santa María, San Jerónimo, todo es una cuenca y tiene que ser tratada como tal. No puede las comunas hacer obras sin tener en cuenta esta visión general que tenemos, y siempre lo hemos visto así, lo hemos reclamado. Por ejemplo, nosotros de la Ruta 70 al norte, esas parcelas no están incluidas en el comité de cuenca que incluye a Esperanza. Me acuerdo, tuvimos gestiones en el momento que se inauguró el ripio de la escuela de Rincón del Pintado, estuvo el gobernador y tuvimos una reunión en la salita de los chicos, en el aula de los chicos, estuvimos sentados y le dijimos, tenemos que incluir también de la Ruta 70 hacia el norte, porque hay obras y hay agua que pasa atrás de la feria de la sociedad rural, pasa el agua hacia el otro lado y nosotros tenemos que volcarla, y del otro lado no hay obras, así que se puede, en el aeroclub o entre el aeroclub y Esperanza también pasa el agua, y bueno, y tenemos que incluir a toda esa cuestión, incluso Cabur, en un manejo integral de cuenca. Que no se haga, bueno, ya es una cuestión que escapa a nosotros. Hay que, me parece, tomar conciencia de esto y agarrar bien un programa de manejo de las aguas, porque hoy estamos generalmente con poca lluvia por año, pero pueden venir estos periodos y puede ser catastrófico, tanto como para el campo, y lo peor sería donde habita mucha gente, que es la ciudad, y donde no escurre el agua o no sale porque los canales están pendiente arriba y no trabajan la cantidad de agua ni el volumen que tienen que trabajar. Bueno, o que permanecen sucios, o que se tira basura, que se tiran los cuadros de la bicicleta, esa es otra irresponsabilidad, las heladeras, los colchones viejos, ciudadana. Y eso realmente entorpece la salida de agua, y cuando haya uno de estos sucesos vamos a estar reclamando todos porque estamos inundados con el agua hasta la rodilla, en el mejor de los casos, ¿no? Lo escuché ayer al ministro Caputo decir que dentro de todas las demandas que tienen, y esto fue en el ámbito de Expoagro, quizás el sector rural era el que menos debería presentar reclamos, considerando que fue el más beneficiado en quita de impuestos. Sí, realmente si uno ve los números fríos, bajar un 6% de un impuesto es el más beneficiado, pero también veamos de dónde salimos, éramos los más perjudicados también, o sea que el que más pagaba, es lógico que nos tengan una mayor consideración y un mayor beneficio en esta baja de impuestos. Ahora, lo dice el presidente y lo ha dicho Caputo, las retenciones son un impuesto que no existe, son un robo directamente. Entonces no tienen que existir. El déficit cero del presupuesto, también ellos no lo negocian, pero se hace a costilla de la alta recaudación que todavía le siguen generando las retenciones a la soja, al trigo, al maíz, a la carne, que todavía quedó con un 6%. Y bueno, eso hay clarito que nosotros decimos, tienen que sacarla.
Bueno, este gobierno es el primero que demuestra, como había demostrado Macri, que después las mantuvo y o no pudo mantener porque no tenía el déficit manejado, o las cuentas en cero. Este gobierno las tiene, está pagando los vencimientos de los bonos y todo eso, que son semestrales. Bueno, en enero hubo un pago. La economía está fuerte aparentemente porque las acciones y los papeles, el mundo tiene confianza en este gobierno, pero bueno, en este punto los productores agrícolas hoy son perjudicados por una baja del nivel internacional de los precios. ¿Te acordás que el año pasado cuando veníamos hablábamos de una soja de 470, 500 dólares, 530, hasta 600? Hoy está en un mercado internacional en 370, lo que nos tira a nosotros un precio de 300 dólares. El precio del dólar es un insumo más, no hay que tocarlo, pero lamentablemente hoy la producción agrícola se ve muy castigada por el tema de los precios, por el tema de la sequía, por la baja rentabilidad que tienen, y bueno, es un sector que dinamiza mucho, que trae mucho dinero del exterior y que lamentablemente hoy está siendo bastante castigado por todos estos factores que nombramos, ¿no? Dos consideraciones. Una sobre Expo Agro. Dicen que había mucha expectativa por la venta de maquinaria agrícola. ¿Hay recuperación en el sector? ¿Usted aprecia esa tendencia o no? Creo que sí. Hay buenos créditos. Los créditos del Banco Nación y de los bancos privados están yendo, como el gobierno no toma más plata de los bancos privados, están yendo hacia el trabajo que tiene que ver genuino, justamente que tiene que ver con el sector rural para que lo produzca. Y así va a haber financiamiento de maquinaria agrícola, financiamiento de... Lo que vemos nosotros también, que la maquinaria agrícola está un poco cara, está un poco... Será el costo argentino. Bueno, habrá que ver un poco el costo argentino, porque una cosechadora, el mismo modelo que acá vale $300.000, en Estados Unidos dice que valen $70.000, que valen 5 veces más. ¿Por qué tiene que ser eso así? Bueno, después todo el tema de impuestos provinciales e impuestos municipales. Impuestos provinciales sé que se puso y ha dado un flyer en febrero, en el mes de febrero, que decía 15% de ingresos brutos a la maquinaria agrícola. En realidad es a la actividad que tiene el concesionario. Digamos, si una máquina vale 100 millones, la pagó 100 millones y la vende a 115 millones o 110 millones, el impuesto al ingreso bruto tiene que pagarlo sobre esos 10 millones de diferencia, pero un 15%. También es muchísimo dinero porque los concesionarios viven de una comisión. ¿Qué logra esto? Que el impuesto se eluda habiendo una facturación directa. Las máquinas no se van a vender más por concesionarios, sino que van a vender las fábricas directamente a los productores con una facturación directa, y los concesionarios cobrarán una comisión por su trabajo y tendrán eso solamente que me quedaba que la pagar. duda en relación a una desregulación que se había intentado, que tenía que ver con el hecho de permitir el ingreso de maquinaria del exterior. Por lo menos esto se había anunciado. ¿Quedó en los papeles o está pasando? No sé si está ingresando. Ya estaba autorizada la compra de maquinaria agrícola en el exterior. Lamentablemente se opusieron muchos de los fabricantes de maquinaria, obviamente, porque es un mercado que se empieza a achicar. Pero bueno, tenemos que ver los costos. Si esta realidad, incluso de maquinaria usada se había hablado, que en otros países la maquinaria se utiliza un periodo de tiempo, y como hay crédito a tasa cero, como en Estados Unidos, que hay una máquina enganchada con cada tractor y el productor se baja, agarra un tractor y sube al otro sin ni siquiera tener que cambiar de máquina, bueno, a lo mejor esta situación empiece a mejorar o empiece a rever los costos, pero los tractores han tenido inflación en dólares. Los tractores valían 50, 60 mil dólares hace 10 años atrás y hoy valen exactamente el doble. Entonces, la capacidad de compra del productor agropecuario es la mitad, con un dólar, digamos, con su soja valiendo la mitad hoy. Entonces tienen que poner, en kilos de soja, tienen que poner 3 o 4 veces más lo que poníamos hace 10 años para comprar, por ejemplo, un tractor nuevo que realmente
hay mucho atraso en el cambio de los tractores y hay mucho eh, tractor viejo dando vuelta por el campo, y lo podemos ver porque hay tractores del año 60 del siglo pasado, ¿no? Claro, claro. La última es sobre lechería. La situación de los derechos de exportación y la fecha tope dicen que podría cambiar un poco la perspectiva, pero no sé cómo lo ve usted en relación a los números que están manejando en el sector. ¿Están muy al filo o están dependiendo de que cambie la situación de retenciones para el maíz y algunos otros granos? Yo creo que en la medida que esto se vaya haciendo gradual, el mercado se va a ir, sobre todo los productores de leche, pero no solo los productores de leche ocupan maíz, ¿no? Los polleros, los criadores de ganado. Los criadores de ganado, los que hacen huevo, los que hacen cerdo, bueno, todo eso ocupan maíz. En la medida que digamos, por ejemplo, el maíz o el trigo o la soja vayan perdiendo las retenciones, van a ir acomodando el precio, pero si esto de una manera gradual, como está ocurriendo, no va a generar mayores contratiempos en los productores. Sí, siempre y cuando tenemos que... La economía estaba muy distorsionada por montones de regulaciones que hacían, y me viene a la cabeza, ¿no? Los frigoríficos que por ahí se quejan de que hoy no tienen renta y que el dólar está bajo y todo. Cuando el señor Guillermo Moreno ponía los encajes en el frigorífico y la carne barata en los supermercados y todo eso, los frigoríficos agachaban la cabeza, sí señor, y no hicieron un plan alternativo. Y hoy, con 12 millones de cabezas que nos costó a los argentinos esas políticas retrógradas y mal manejadas de parte del gobierno kirchnerista, y el señor Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior, bueno, hoy nos costó que tengamos 12 millones de cabezas menos, que los productores no produzcamos carne porque no era viable, tentador, no era viable, para hacer algo que no rentaba. Alquilábamos el campo y lo mandábamos a agricultura, o hacíamos agricultura. Entonces tiene que ser todo dentro de un plan integral. No hay que decir agricultura sí, ganadería no, ganadería sí, agricultura no. Y menos en esta zona que siempre ha sido diversa, y la lechería está metida en eso. Hoy la lechería goza de un buen precio, pero con dificultades, por ejemplo, de mercado, donde no tenemos a futuro, donde son 5 o 6 empresas que fijan el precio y que pueden manejarlo al precio. Bueno, hay cuestiones que hay que empezar a dialogar, que nunca se dialogaban o que no se permitían dialogar, y que probablemente a futuro le hagan mucho bien en general la comercialización de los productos que producimos, y sobre todo el interior, que empiece esta plata que se iba en retenciones o que se iba en gastos, que empiece a quedar por la zona, y vamos a tener un poquito más de bienestar por las localidades del interior. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes.